tal? Hoy vamos a ver el teorema de seno o ley de senos. Bueno, en el anterior video dimos una explicación acerca de lo que es este teorema o ley de senos y en qué momento aplicamos el teorema de senos. Bueno, aquí tenemos las dos fórmulas que relacionan a la ley de seno o teorema de seno. Aquí tenemos un ejemplo, me dicen solucione el siguiente triángulo. Pues no lo he dibujado porque el tablero es pequeño. Vamos a utilizar este triángulo que tenemos acá. Bueno, entonces para este triángulo vamos a darle valores. Dice que A vale 30 centímetros, o sea, este lado de acá vale 30 centímetros. Este lado B vale 20 centímetros. Coloquemos 20 centímetros. Y tenemos que el ángulo A mide 60 grados. Mide 60 grados. Entonces me está pidiendo que solucione este triángulo. Cuando me piden solucionar el triángulo no es otra cosa más que calcular el ángulo B, calcular el ángulo C y también encontrar el lado C. Bueno, entonces recordemos que se aplica ley de senos cuando conocemos dos lados y como mínimo debo conocer o bien el ángulo A o bien el ángulo B. Pero en este caso nos dan el lado A y el ángulo A. Lado A, ángulo A y lado B. Entonces vamos a implementar el teorema de seno para solucionar. Lo primero que vamos a hacer es calcular el ángulo B. Vamos a calcular el ángulo B. Siempre debemos de empezar por los datos conocidos. Esa es la recomendación que doy. Siempre empezar con datos conocidos. En este caso A es al seno de ángulo A. O seno del ángulo A es al lado A. Cualquiera de las dos nos permite solucionar el problema. Vamos a hacerlo en esta parte. Vamos a implementar la primera. A es a seno de A. Y como necesito calcular el ángulo B, pues voy a utilizar esta de acá. Si tuviese que calcular el lado C o el ángulo C, pues aplicaría este de acá. Pero entonces vamos a aplicar la segunda porque me está pidiendo, el ejercicio me está pidiendo el ángulo B. B es al seno del ángulo B. Entonces, como necesito calcular el ángulo B, y recordemos que aquí se me forma una proporción, y una proporción es válida cuando al multiplicar cruzado sus valores son iguales. Entonces vamos a despejar seno de B porque es el valor que necesito calcular, este ángulo B. Entonces multiplico B por seno de A y lo voy a dividir entre A. Entonces paso siguiente, vamos a reemplazar. B vale 20, el ángulo A vale 60 grados, dividido entre A, y A vale 30 centímetros. Las unidades no las voy a colocar en el momento, las unidades las colocamos al final, pero las unidades deben ser en centímetros. Entonces vamos a aplicar o vamos a usar la calculadora para calcular el valor del ángulo B. 20 por seno de 60, esto me va a dar 17.32 dividido entre 30 y esto me va a dar 0.577. 0.577. Pero como necesito calcular el ángulo B, hagámoslo en esta parte de acá arriba para no hacerlo tan abajo. Entonces continuamos acá. El ángulo B va a ser igual al arcoseno de 0.577.
Entonces, el valor de B sería, le sacamos el arcoseno. Entonces, esto sería 35.26. 35.26 es el ángulo B. Vamos a calcular el ángulo C. El ángulo C sale por construcción. Recordemos que la suma de los ángulos internos debe darme 180. Eso significa que si quiero calcular el ángulo C, voy a sumar 35.26 más 60. Y el resultado lo resto de 180 para saber cuánto es el valor del ángulo C. Entonces el ángulo C será igual a 180 menos 60 más 35.26 grados. Y esto me va a dar que C es igual a 180 grados menos 60 más 35.26 me va a dar 95.26 grados. Ahora restamos y esto me va a dar 180 menos 95.26, tenemos que 84.74. 84,74 grados es el valor del ángulo C. Me falta calcular el lado C. Vamos a calcular el lado C. Vamos a hacerlo en este lado porque pues el tablero es pequeño. Entonces, como necesito calcular el lado C, entonces busco la fórmula donde me involucra el lado C, es la tercera. Entonces empezamos con la tercera. C es a seno de C. ¿Cómo? Vamos a utilizar la primera, que son datos conocidos. A es a seno de A. A es a seno de A. Entonces necesito calcular C, por lo tanto no olvidar hacer lo mismo que hicimos en este lado. Son una proporción, por lo tanto recordemos que al multiplicar cruzado el producto debe ser igual. Al ser igual, entonces podemos despejar el valor de C o el número que me están pidiendo. A por seno de C dividido entre seno de A. A vale 30 centímetros. Seno de C, ya sabemos que el ángulo C vale 84,74. Dividido entre seno de A. Seno de A, el ángulo A vale 60 grados. Y por último, implementaremos la calculadora para encontrar el valor de C. 30 por seno de 84,74 igual dividido entre seno de 60. Y esto me da 34.5. 34.5 es el valor del lado C. Hemos calculado el lado C, 34.5, el ángulo B, 35.26 grados y el ángulo C, 84.74. Bueno amigos, hasta aquí hago un paréntesis. Quiero decirles que si han llegado hasta este momento del video, les ha servido o ha sido de gran utilidad, entonces los invito a que se suscriban al canal, le den like y lo compartan con sus amigos y conocidos.
En los próximos videos estaremos explicando otros ejercicios de ley de senos y posteriormente ley de cosenos. Eso es todo, nos vemos en la siguiente clase.